Buenos días, mis apreciados. En esta mañana vamos a estudiar un tema que nos va a llevar varios tópicos y es acerca de la psicosis emocional. Ya en las Sagradas Escrituras tenemos varios casos de psicosis emocional. Hoy vamos a hablar uno de manera especial y es el caso de Nabal. Vamos a ir al registro bíblico, vamos a analizar todo lo que la Sagrada Escritura nos dice allí y luego vamos a mirarlo a la luz de la psiquiatría y de la psicología clínica, esa eventualidad de cómo esa psicosis emocional llevó a la muerte prematura a Nabal. Pero vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, te invitamos en esta mañana al abrir tu palabra. Tú registraste la vida de Nabal de una manera, Señor, tan certera para prevención de cada uno de tus hijos. La psicosis lo llevó a una muerte prematura, Señor. Queremos aprender de ese caso registrado en tu palabra. Vamos a abrirla y queremos tu bendición y la compañía de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a 1 Samuel, capítulo 25. Vamos a mirar todo el marco histórico y todo el marco conceptual para luego entender todo el trasfondo que hay ahí, todo el trasfondo que se está presentando allí. Entonces, 1 Samuel, capítulo 25, y vamos a leer desde el primer versículo, desde la muerte de Samuel, para mirar por qué Dios dejó registrado este evento. 1 Samuel capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 1. Murió Samuel, y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramat. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Tan pronto muere el profeta, el futuro rey de Israel, David, se traslada al desierto de Parán. Vamos a ver qué pasa allí. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Encontramos a un hombre muy rico, con muchos problemas emocionales y de carácter, casado con una mujer muy hermosa, muy inteligente. Y vamos a ver el desarrollo de esa historia. Recuerden que era del linaje de Caleb, o sea que Nabal conocía los principios eternos. Recuerden que Josué y Caleb fueron los únicos que Dios les permitió de esa generación que salió de Egipto que pudieran entrar a la Canaán terrenal. O sea que él venía de la descendencia de Caleb, del linaje de Caleb. Vamos al versículo 4 del capítulo 25 de 1 Samuel. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subí a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores.
Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David manda una comisión de 10 jóvenes. Recuerden que él se ubicó ahí en el desierto de Parán, juntamente en la finca de Nabal, con 600 hombres. Durante mucho tiempo, David y su ejército cuidó de esa finca, cuidó de los sirvientes de Nabal, cuidó de sus ovejas, cuidó de sus animales, y al darse cuenta que estaban esquilando, y cuando esquilaban, pues siempre hacían sus fiestas, porque llegaba el momento de la recolección, digámoslo así. Versículo 9 de Primera de Samuel. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hoy que huyen de sus señores. O sea, Nabal sabía que David era el ungido de Jehová. Por eso el capítulo comienza hablando de la partida, de la muerte de Samuel, del profeta que él ungió, que Dios envió a establecerlo como el nuevo rey de Israel. Conocía a su familia, conocía a su papá. Sabía de la situación adversa por la cual David estaba pasando. ¿Por qué estaba huyendo David del rey? ¿Por qué? Quería matarlo y se refugió en su finca y lo que hizo fue cuidarla y protegerla. Y él narra su misma sentencia. Versículo 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Él sí sabía que era el ungido de Jehová y que esos 600 hombres creían, confiaban y apoyaban al futuro rey de Israel, a David. Versículo 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje, cuidando el lugar donde ellos estaban campando. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Recuerde que el versículos atrás se hablaba que Abigail era una mujer muy inteligente, pero a la vez también hermosa. Y dice, uno de los que escucharon lo que los 10 jóvenes le dijeron a Nabal y lo que contestó Nabal, y él corrió, ese sirviente corrió a decirle a Abigail lo que había acontecido. Versículo 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, los ha tratado mal. Versículo 15, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando los ganados. Versículo 16, muro fueron para nosotros de día y de noche.
todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Hablando de Nabal. El versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes. Mire qué mujer tan generosa. Fuera de ser inteligente y hermosa, mire la generosidad con que va a tratar a David y a sus hombres. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Versículo 20. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Inteligente, hermosa, generosa, buscó un camino más rápido para llegar a estos hombres que estaban indignados. Versículo 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana a todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, como las gavillas de Egipto, rostro a tierra, para adorar a su futuro rey, al enviado de Jehová. Versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. Contrario al trato que Nabal le dio, postrada rostro a tierra, se identifica como su sierva, como su esclava. Versículo 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Versículo 27. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Vamos a hacer una pequeña, corta reflexión, porque como les decía al comienzo, esto nos va a llevar varios tópicos. Esta mujer
decía los primeros versículos que era muy inteligente. Y le está diciendo a David que sea muy reflexivo, que no empañe su vida, que no empañe su paz, su comunión con Dios con sangre inocente. Ella no solamente le lleva víveres, sino que intercede para que él no se convierta en un criminal, porque él estaba a punto de ser establecido como rey de Israel. Esta mujer prepara el camino, el sendero, para que su reinado pueda ser fructífero. Voy a hacer un pequeño resumen y en el segundo apartado vamos a ver cómo la psicosis emocional genera unos trastornos en su motoneuronas en Nabal, y a los 10 días él pierde la vida. Desde el primer día que le llevaron el informe de lo que David iba a hacer, quedó paralizado emocionalmente hablando. Pero hagamos un corto resumen, porque eso lo vamos a hablar en el segundo tópico. Recordemos que la Escritura dice que Abigail era hermosa, inteligente, y también vimos su generosidad con todos los víveres que le llevó, pero también misericordiosa. En cambio, Nabal, un hombre mezquino, de temperamento violento, y Abigail, por su sabia acción, fue capaz de evitar un derramamiento de sangre cuando su esposo trató sin contemplación al futuro rey de Israel y a sus hombres hambrientos. Esta historia nos permite ver que hay circunstancias en las que es correcto que una mujer actúe rápidamente, con decisión, independencia, cuando sabe cuál es el camino del Señor. Es decir, cuando de verdad es ayuda idónea. En el carácter de Abigail, la esposa de Nabal, tenemos un magnífico ejemplo de lo que una mujer debe llegar a ser cuando es temerosa de Dios. Mientras que en la experiencia de su esposo hay una ilustración de lo que un hombre puede llegar a ser cuando cede su vida al control de Satanás. El egoísmo nos lleva a que Satanás tome control absoluto de nuestro ser. Esta historia tiene dos grandes mensajes. Esa gran mujer que Dios utiliza para mostrarle a las mujeres temerosas de Jehová cómo actuar cuando hay un conflicto, cuando hay una desaveniencia, cuando hay un problema. Cómo utilizar su sabiduría, su inteligencia en la prevención de los conflictos, no importa si son familiares, sociales o laborales. Pero también encontramos a un hombre que cede y se entrega a la avaricia y pierde su vida. En el segundo tópico vamos a ver todo lo que Nabal experimentó para que nosotros no repitamos la historia. Vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Señor, porque a través de esta historia plasmada en tu palabra, tú quieres enseñarnos a prevenir conflictos familiares y futuras enfermedades merced a nuestro egoísmo. Gracias, Señor, por amarnos. Nos entregamos a ti, Señor. Ayúdanos a vencer todo rasgo pecaminoso y que no nos separemos de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén.